Buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que esté viendo esto, maestra. Me llamo Jesús Blas Pineda del segundo U de la materia de electromagnetismo de la especialidad de eléctrica del Instituto Tecnológico del Istmo. Mi tema es la ley de inducción de Faraday. Como primero les podría ayudar una introducción sobre esta investigación. Bueno, esta investigación trata sobre la ley de Faraday, sobre la inducción de la ley de Faraday. Esta ley muestra de manera concisa un resultado muy interesante, porque me pareció la verdad interesante, porque este, está interesante por la teoría de lo magnético, pues, lo cual en el transcurso de mi explicación veremos algunos puntos importantes que trae este tema. Como primer punto les podría yo decir que es los principios. Los principios de la ley de Faraday o de la inducción de electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente eléctrica por medio de un cambio en el campo magnético. En 1831 Michael Faraday realizó un importante descubrimiento que probaban que efectivamente un campo magnético puede producir una corriente eléctrica, pero siempre que algo estuviera variando en el tiempo. Así descubrió si se mueve un imán de aproximadamente, sí, se mueve así cerca o no, de una espira, aparece una corriente en esta circulando corriente en un sentido cuando el imán se acerca y en el opuesto cuando se aleja. El mismo resultado se obtiene si se da el imán quieto y lo que se mueve es el espira. En lugar de un imán puede usarse también dos bobinas, y se obtiene el mismo resultado. De nuevo es indiferente cuál de los dos se mueve con tal de que haya un movimiento relativo. No es impredecible decir que hay un movimiento. Faraday mostró que si arrollan dos bobinas alrededor de un núcleo de hierro, si por una de ellas circula una corriente continua, en la otra no hay corriente alguna. Sin embargo, justo tras el cierre del interruptor, cuando la corriente de la primera cambia en el tiempo y se induce la corriente de la segunda. Asimismo, trata la apertura del interruptor, también aparece una corriente en la segunda, perdón, pero de sentido contrario a la anterior. Como siguiente punto sería las características. Una de las características es la inducción magnética, es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico, un material conductor la, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Existen diferentes tipos de fuerza. Experimentan la carga, el movimiento dentro de un campo magnético. La fuerza que experimenta un alambre por el que pasa una corriente. Un ejemplo clásico de la ley de Faraday sería el caso de la fuerza que experimenta el alambre porque pasa la corriente. La eléctrica es debido a lo que los electrones que están en movimiento o en la presencia del campo magnético. Este proceso también sucede al revés. Podemos mover el alambre a través de un campo magnético o cambiar la magnitud del campo magnético. Con el tiempo puede causar que fluya una corriente. La ley más importante para describir la inducción electromagnética es claramente la ley de Faraday. Fue descubierta por así se llamaba, Michael Faraday, y cuantifica la relación que hay entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico que se crea por los cambios. Si nos vamos a la ley de Faraday, vemos que tiene un enunciado que es la tensión que induce un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético
que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Como siguiente punto serían las aplicaciones. Una de las aplicaciones es... No, espérame. Sí. El número de aplicaciones de la ley de Faraday es infinito, claramente. Prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en ella, ya que generadores, transformadores, motores motores eléctricos o incluso la vitrocerámica de inducción se basa en ella. Aquí algunas de las aplicaciones más directas sería una aplicación sencilla de la ley de Faraday. El caso de una espira que penetra en un campo magnético uniforme, considerando un sentido antihorario de un recorrido de la espira, el vector normal superficie apoyándose en ella apunta hacia nosotros. El otro sería las luces de las bicicletas. Se coloca en el pivote donde se echa aire para la llanta, y al girar el imán, gracias a un imán que tiene en ella, al girar crea un campo magnético que hace a su vez que genere una pequeña fuente de energía. También están los timbres, los generadores, como anteriormente lo dijimos, los motores eléctricos, transformadores, frenos de magneto, que son los que normalmente traen los carros, y cocina de inducción, que sería la estufa. Como siguiente, el experimento de Faraday. En este experimento el objetivo sería comprobar cómo al variar el flujo de un campo magnético a través de una bobina genera corriente eléctrica. Los materiales serían... Bueno, los materiales que vamos a ocupar es 2 clips, una pila y alambre de cobre. Y el alambre lo vamos a hacer así, de tal forma que entre en los hoyitos de los clips, y el imán para que pueda girar.